que vamos a escuchar y vamos a comentar. Y también me encanta, Nati, que a diferencia de otros conversatorios que tuvimos el año pasado, que con la situación de la pandemia era distinto, estamos con un montón de jóvenes que están en las escuelas escuchando la entrevista y la verdad que eso me da muchísimo, muchísimo placer y alegría a la vez. Y como decía Nati, también el 24 de marzo es un día muy importante en la historia de los argentinos y las argentinas. Es un deber de memoria, por un lado un deber cívico que nos hacemos y también porque el 24 de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro presente, ¿no? A ver en el modo en que como sociedad nos construimos y pensamos nuestro proyecto como comunidad. Así que gracias Nati por la presentación y dejo en tus manos el comienzo de la entrevista. Bueno, antes de empezar a entrevistar a Elsa, vamos a contarle a Elsa con quiénes estamos. Nos están acompañando, vamos a hacer una entrevista de una manera colectiva, porque, porque bueno, así son estas cosas, queremos dar la oportunidad de que todos podamos escuchar, preguntar, dialogar. También van a estar participando desde Facebook. Verónica, mi compañera Verónica del Plan Nacional de Lecturas, está tomando nota de las personas que están participando y si tienen comentarios, si tienen preguntas, así que vamos a ir recibiéndolas. Y le cuento a Elsie, que está por ahí ya atenta, que nos están acompañando, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe. Le voy a dar la palabra a Adriana Alvira, responsable del Plan de Lecturas de Santa Fe, para que nos cuente quiénes la acompañan esta mañana. Bueno, buenos días. Santa Fe presente también en literatura y memoria, y la verdad que el cuento fue leído en muchísimas escuelas santafesinas. Y hoy nos acompañan en el MIT la Escuela 475 de San Jorge, con la docente que también forma parte del equipo del plan, que es Karina Supo. De la escuela secundaria orientada 203 al Juan Bautista Alberdi de Reconquista con la docente Claudia Armúa, de la escuela ESOPI 8055 San Antonio de Padua de Cañada de Gómez con su docente María Virginia Bachman, de la escuela secundaria 207 también de Cañada de Gómez, acompañados por su docente Bettina Rossi. No sé si me olvido de alguien, si hay alguien que no nombré, levante la mano. Eh, Estas son las escuelas que confirmaron que iban a ingresar al MIT, así que bienvenidos, bienvenidas todos, y la verdad un placer estar aquí, aunque el tema nos resulte a veces difícil de tratar, por lo menos a las personas de mi generación. Gracias. También nos acompaña Iván Nicola, del CEDIE de Neuquén, con gran parte de su equipo del plan de esa provincia. Hola, Iván. Hola, buenos días. Hola, Elsa. Hola. Un placer podernos encontrar nuevamente. Está el equipo y también está Daniel Bañat, con quien trabajamos articuladamente EDELIG, que es una acción mancomunada con la Universidad Nacional del Comahue y los institutos de formación docente. Así que ansiosos de escuchar a Elsa, porque todo esto, a través de esta red que tenemos conformada en la provincia del Neuquén, se replica para todos lados, no solamente el ámbito educativo, sino también a la sociedad en su conjunto. Y un tema tan importante como este, no lo podemos dejar pasar esta oportunidad de encontrarnos con Elsa, así que sumamente agradecidos. Gracias, Iván. Y bueno, todavía no vi que haya entrado, ojalá que puedan entrar de Misiones, que iban a entrar de 2 institutos de formación docente también. Seguramente se sumarán a lo largo de la conversación. Está la Bueno, rectora presente ISFD Cecilia Braslaski, Misiones. María Teresa hola. Ojeda. Hola Natalia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos conectados, varios profesores y también estudiantes se encuentran conectados. También están las profesoras que están a cargo de los talleres en la organización institucional. Gracias
por la invitación. Gracias a Ilse también por tenernos presentes y darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias. Qué bueno que hayan podido entrar, que hayan podido participar. Bueno, les cuento a toda la gente que nos está viendo desde Facebook, después les voy a contar desde muchos lugares, con quién vamos a conversar hoy, que si nos están viendo es porque les interesa y porque saben de quién se trata. Nos acompaña en esta mañana, y eso es una alegría porque es además una amiga de muchos años, Elsa Osorio, escritora internacional, diría yo, Elsa Osorio, aunque es muy nuestra. Es narradora y guionista. Nació en Buenos Aires, donde reside actualmente. Vivió en Madrid y pasa largos periodos, me consta, en festivales, encuentros, residencias literarias, muchas veces en el extranjero. Es una escritora de enorme proyección internacional, como decíamos, y escribió, y esto quiero recomendarlo mucho, mucho, mucho. Cuando alguien me pregunta, ¿qué puedo leer? Algunas de esas que no se pueden soltar, ¿no? Una de esas cosas que no se pueden soltar, yo recomiendo esta novela. Escribió la novela A 20 años luz, que se publicó por primera vez en 1998, traducida a 24 idiomas. Es considerada un clásico de la literatura latinoamericana y sobre esa novela también vamos a conversar hoy. Escribió también Beatriz Guido, Mentir la verdad, Cielo de tango, Los cuentos, del cual forma parte uno de los el libro de cuentos que se llama, ¿cómo se llama? Callejón con salida. De Callejón con salida es el cuento que vamos a compartir seguramente hoy, aunque sea un pedacito. Escribió la novela Mica o la Capitana, un trabajo de enorme investigación, del cual también vamos a conversar hoy. Ritos privados, Cómo tenerlo todo, y los ensayos Las malas lenguas y De pronto la realidad, con Cristina Guarnieri. Hola Elsie, ¿estás por ahí? Hola Natalia, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Estoy contenta de ver sobre todo en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Siempre es un placer conversar con los jóvenes. Elsie, bueno, la mayor parte de estos jóvenes que nos acompañan estuvieron leyendo tu cuento, pero la gente que nos está siguiendo por internet probablemente no. Entonces, me parece que podríamos empezar leyendo el principio, aunque sea del cuento. ¿Qué te parece? Dale, ¿Lo tenés a mano o querés que lea? lo voy a buscar, lo voy a buscar. Dale. Este cuento forma parte del volumen Callejón con salida, del cual vamos a conversar ahora. Ese libro de cuentos se divide en dos partes, y una de esas dos partes se llama Cuentos con memoria, y todos los cuentos de ese libro, de esa parte del libro, aluden justamente a escenas que tienen que ver con víctimas, victimarios de la dictadura, ¿no? Este cuento que compartimos se llama 7 noches de insomnio. ¿Lo tenés a mano, Elsie? Sí, ahora sí, tenía el libro en otro Bien. lado. Bueno, vamos a hacer así, Elsie. Sí. Vos nos lees un poquito y conversamos. ¿Qué te parece? Bueno. Y después seguimos si da. ¿Dale? Porque es un poquito largo. Vaya cara tiene, cielo, le dijo Ramón esa mañana, se te ve agotada. Duermo mal últimamente, le respondió Laura. Toma píldoras para dormir, pero Laura no quiere. Esas horas de insomnio y silencio las está aprovechando bien. No fue la primera ni la segunda noche después que Laura reconoció a Pepón en la casa de su vecina que se le ocurrió la idea de matarlo. Leo hasta ahí, que es
Bueno, Es continúo el cuento. un comienzo fuertísimo, es un comienzo fuertísimo, y en su momento nos preguntamos acerca de la publicación de este libro y mandarlo a las escuelas, justamente porque si hay algo que desde los derechos humanos y desde quienes, de los grupos que conforman las víctimas, sus familiares, se subraya, es esta idea de que nunca finalmente no se conoce un episodio de venganza. Y a este personaje le vienen las ganas de matar, ¿no? Sí. ¿Querés leernos o charlar y leer un poquito más después? Sí, este cuento fue escrito en un momento muy especial, entonces las ganas de matar que tiene el personaje están señalando ese momento en donde no había justicia, ¿no? Nos ubicamos más o menos en los años, no sé, 2002, están las leyes de obediencia debida, de punto final, empieza cuando comienza, te sitúa en España, ¿no? Por el cielo, en fin, yo no lo leo como española, porque a pesar de mis años en España, nunca me salió el tono español. Pero entonces, esta mujer, esta ex detenida, reconoce en un vecino, reconoce con quien estuvo en el campo de detención. Entonces, claro, ella dice, lo quiero matar, porque también es como el primer momento que ella se plantea a quién odia más, si al que la torturaba o al que, digamos, la acariciaba, le llevaba una medialuna calentita, ¿no? Entonces, ella dice, hace 26 años de esto, ¿no? Parece que le llevó 26 años darse cuenta que a quien más odia es a él, ¿no? El personaje que se llama Pepón. Bueno, lo estoy contando al final. Pero entonces, el libro donde está incluido este cuento se llama Callejón con salida, ¿no? La idea de que hay una salida para ese callejón. Entonces, ella tiene que olvidar, por eso en el final, ella tiene que olvidarse de esto, incluso no se lo cuenta al marido. En cambio, bueno, como sigue el cuento, que si querés no sé, lo decís vos, porque estoy contando el final antes de leerlo, ¿no? Pero vos lo veas. Me interesa también señalar que este cuento echa luz sobre uno de los delitos que más tarde se tipificaron y Sí. entraron a los juicios, digamos, a ser pasibles de un juicio y de una sanción, y de uno de esos delitos que no prescriben, que es todo lo que tenga que ver con el abuso. Mi compañera Cristina seguramente podrá darnos un contexto mejor respecto de esto. Sí, es importante y es algo que me gustó leer muchísimo el cuento porque nos ayuda a pensar algo que es sumamente complejo, que es, como dice Natalia, el reconocimiento de la violencia sexual, de la violación, la violencia específica de género que se cometió en los campos, en los centros clandestinos de detención contra las mujeres y específicamente la violación. Nosotros tenemos que recordar que en el año 85 las mujeres que testimoniaron en el primer juicio, el juicio a las juntas, declararon haber sido violadas, ¿no? Y tener abusos específicos con su condición de mujeres. Sin embargo, el tribunal en ese momento no, el tribunal y la sociedad no veía esa violencia, no escuchaba ese tipo de violencia. Y recién, como dice Natalia, muy recientemente y también a partir de casos internacionales, como el caso de la ex Yugoslavia, el genocidio en Ruanda, se consideró internacionalmente esta violencia específica de género como crímenes de lesa humanidad.
y es un tema súper complejo porque esto que decías vos, Elsa, de no le contó al marido, es algo que testimonian muchas de las mujeres que estuvieron detenidas en los centros clandestinos de detención, que no se animaban ni siquiera a contárselo a sus propios familiares, ¿no? De las mujeres víctimas de esa violencia específica de género. Así que esta historia nos ayuda a entrar en ese universo tan complejo. Quiero saludar a Carola Martínez Arroyo, que acaba de entrar, coordinadora del Plan de Lectura de la Ciudad de Buenos Aires. Elsie, ¿nos querés leer un poquito más? Sí. Al principio fueron solo imágenes, un abrirse la tapa de la memoria sin su permiso y saltar en medio de la noche en su cuarto de Valencia, 20 cuantos años después, la camilla, ella desnuda y la electricidad sacudiéndola, esa voz de pájaro exaltado interrogándola, y ella, no sé, pajarito cruzándole la cara de un bofetón, habla basura. Laura con los ojos cerrados, con fuerza en la oscuridad de su dormitorio de Valencia, como lo cerró aquella noche en la celda, cuando aquellas otras manos, que aún no sabía que eran de Pepón, se metieron por abajo de su pullover y acariciaron suavemente su espalda, la boca en su oreja. Te quiero, nena. Laura flaquita y lastimada, temblando, que la quiera, sí, que alguien la quiera, por favor, en ese infierno donde la llevaron. Las manos tibias de Pepón dándole vuelta en el catre, despacito, como si ella fuera una muñeca de porcelana que se pudiera quebrar. ¿Qué te hicieron, pobrecita? Besos suaves en el cuello, en el pecho, la lengua lamiendo sus heridas. Besos, mi chiquita, yo te voy a curar. Bueno, yo saltearía unos pedazos, unas partes para leer, a ver si lo encuentro. Ella va pensando, digamos, noche a noche se le va ocurriendo qué hacer, ¿no? Y antes ella trataba de no evocar esta época, pero esta noche a noche la va evocando para darse coraje, para lo que ella planea como un asesinato, alguien que no es una asesina, ¿no? Pero lo importante es que ella, después de todos estos años, se pregunta a quién odia más. ¿Odio más si al que la torturaba o a este Pepón? Odio más a Pepón, se respondió, sin ninguna duda, la cuarta noche, porque cuando evoca Pajarito, solo odia a Pajarito, y cuando evoca aquellas noches de sexo y ternura, no solo odia a Pepón, se odia tanto, pero tanto a sí misma. Es ahí donde comprende o le hicieron falta todos estos años para pensar que esto que le hizo Pepón a ella, que además era una chica muy joven, el cuento dice 17, yo hoy diría 15, ¿no? Porque son 17 de los 70. Es ahí donde ella se da cuenta que esto la ha ensuciado toda la vida, ¿no? Y entonces es que ella puede juntar la fuerza para darse cuenta lo que le pasó, como decías vos, efectivamente no estaban catalogados como delitos, eran simplemente si eras mujer, bueno, una tortura era la violación, pero una tortura más. Entonces ella aquí se va tomando conciencia. Si ahora la vida le daba la oportunidad de preguntárselo, de hacerlo pagar, ¿por qué desperdiciarla? Se preguntó la cuarta noche. Pepón está ahí, en Valencia, viviendo como uno más, ocupando un lugar en la sociedad, electricista, como Ramón arquitecto y ella médica, repugnante. Laura declaró ante la CONADEP en 1984, pero no nombró a Pepón. Un amigo le sugirió que se presentara como testigo en los juicios de Madrid, pero ella le dijo que para qué,
Ya había dicho todo lo que recordaba hacía años y así lo creía. Pepón parecía sepultado en su memoria hasta esa tarde en que lo vio en la cocina del piso de su amiga. Bueno, ahora tiene Es todo. muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. La idea de que podés encontrarte con con tu victimario, con tu torturador o con tu violador es por la calle. Y eso que pasó durante tanto tiempo y que ahora valoramos tanto bueno, que ya no, o que casi no, que todavía queda gente sin juzgar, o sin su castigo, pero ya casi no. Bueno, Cristina ya nos podrá decir un poco cuántos ya han sido juzgados, pero esto le pasó a muchas mujeres que fueron liberadas, también con un sentimiento extraño que vos explorás mucho en esa. Después vamos a hablar también de Doble Fondo, donde se retoma este tema, la novela Doble Fondo, que les recomiendo mucho. Y me gustaría empezar a avisarles que les voy a dar la palabra, sobre todo a los jóvenes que estuvieron leyendo el cuento, si leyeron estas cosas en el cuento o qué cosas o qué detalles les resultaron de interés en el cuento, si leyeron alguna otra cosa, si hay algún otro detalle que les haya llamado la atención y quieren comentarlo con él. Sí, lleva muchos años. Yo tengo una amiga justamente que ahora por fin pudo declarar, pero recién en 2000, pasados los 2000, muy entrados los 2000, pudo hablar de esto, porque muchas no pudieron hablar ni siquiera con sus compañeros. De hecho, sus compañeros pensaban que se hacían novias de alguien, ¿no? Sí. Y tomaban eso como una traición, ¿no? Él sí. Sí, yo quería decir que a mí este cuento, el germen de este cuento, tiene que ver con algo que me ocurrió, digamos, cuando después de publicar a 20 años luz, que yo vivía en España, bueno, por el hijo de una amiga, no sé, me conecté por estos medios que en ese momento, como si fuera el Messenger o el WhatsApp, con alguien que yo no conocía y que me contó una historia, bueno, que no es exactamente esta, pero que es semejante. Era una chica que fue chupada y secuestrada cuando todavía estaba en el colegio, en la escuela, no sé, cursando el tercero o cuarto año, ¿no? Y me habló de esta relación. Y yo en un momento le dije la palabra violación. Y ella me decía, no era una violación, ¿no? Y yo decía, bueno, no es una violación, pero que nunca le había contado al marido, eso me quedó grabado. O sea, la gente se elige entre hombres y mujeres libres, ahí cuál era la opción. Por eso yo tomé esa pregunta de cuál era la opción ahí, digamos, la tortura o por favor que alguien me quiera, ¿no? En ese infierno, o que le lleven algo de comer. Entonces, y sí, la idea me acompañó, porque ahí está apenas mencionada, pero lo que serían los vuelos de la muerte, y es lo que está, aunque de una manera bastante diferente, en Doble Fondo, ¿no? Que es esta, a veces, incomprensión que se tiene con las mujeres que tuvieron, pues, lo que sea, ¿no? Lo que sea en esas circunstancias, no es una elección, no es una traición, la vida, incluso la relación sexual, es la vida en medio de tanta muerte, ¿no? No, quería decir porque, no sé, después de 20 y pico de años, quizás esta chica con la que hablé, que no sé ni cómo se llama,
agradecerle después de tantos años porque me conmovió enormemente lo que ella me decía y bueno, creo que a mi manera porque ella se conectó conmigo por mi libro, ¿no? O sea, por cosas que le había... ¿Pero a 20 años luz? Sí, después de leer eso, bueno, se conectó, me dijo que no me iba a decir su nombre, pero en fin, son muchas las mujeres que a pesar de haber tenido este abuso, les costaba decirlo, porque hoy no nos damos cuenta de todo lo que se ha cambiado. Es decir, en la Argentina se ha hecho enormes avances en la justicia. Pero incluso cuando escribí este cuento, era apenas lo que se veía en Madrid como que se abría un camino de justicia, ¿no? Por eso el cuento termina así, termina con ella contenta de que este tipo huya de ella, ¿no? O sea, la situación se invierte. Huye de ella por la sola posibilidad de ser nombrado en algún juicio. Sí. No, pero no con justicia ahí todavía, No, porque no, fue escrito pero, en ese momento todo. pero al existir ya no más el odio, ¿sabes? El odio y la gana de matarlo, porque como además es súper torpe, porque obviamente para matar no estuvo muy, no es que está haciendo algo muy hábil, desaparecen de ella cuando ve que existe la posibilidad de justicia, que es simbólicamente la sociedad. O sea que cuando se tiene ese odio, esas ganas de matar, cuando no hay posibilidad de justicia. Cristina de Educación y Memoria acaba de compartir el link, no solo en el chat interno, sino también en el que compartimos con toda la gente que está desde Facebook, justamente un material del programa que hace foco en el camino de justicia de este delito específico. Aquí está Claudia. Bueno, aquí está Claudia que nos dice: queremos hacer una pregunta. Claudia, ¿cuál es la pregunta? Sí, una de las alumnas quiere preguntarle algo A ver. ¿Por qué Laura como que siente culpa y odio hacia ella misma si ella no tuvo la culpa? Porque ella no se, es decir, ella no se da cuenta. Estamos hablando de una chica, imagínate hoy una chica de 15 años, una chica tiene 17 en los 70, y esta situación de haber sentido, porque, de haberse como llevado, haber tenido esta relación con ese tipo que era un suboficial, es como que la llena de suciedad durante toda su vida, digamos, le resulta más fácil hablar de quien la torturó, porque no distingue eso, ella siente que ella fue cómplice, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que puede reaccionar y puede darse cuenta, cuando el final por eso el final de ese cuento, que es ese momento como les digo que se abrió, o por lo menos esto es lo que yo creí en ese momento, que se abrió con los juicios de Madrid la posibilidad de que estos asesinos fueran juzgados. Entonces ella ya no tiene necesidad de hacer justicia. Ella recién es en el propio cuento donde ella dice, bueno, pero yo era una nena y estaba en un centro de detención. Él era un adulto, digamos que algo así como qué culpa tenía. Pero esto es algo que ocurrió mucho. Digamos, así como llevó unos años tipificarlo como delito, ocurrió mucho que fuera difícil de contar o difícil de aceptar. De hecho, el personaje, cuando se lo dice a su compañero, tiene inmediatamente la aceptación y el compañero le dice, yo mismo lo voy a denunciar si no te animás a ir vos. Pero esto es algo que socialmente llevó mucho tiempo, porque durante mucho tiempo las mujeres, a pesar de esa condición, tenían la culpa.
¿no? Como ella lo aceptó, claro que no tenía culpa, pero es una situación, digo, ella sentía culpa y no solo en ese momento, la sintió hasta 20 y pico de años después. Eso es lo que yo quería marcar también, ¿no? Que bueno, fue una reacción natural, porque este tipo no la violó directamente, digamos, se tomó unos días, pero al final, ¿qué es sino una violación eso? No importa qué nombre le ponemos, importa que es un abuso, o sea, la gente se elige cuando está libre. Era un Y abuso disfrazado de consuelo ahí, ¿no? claro, Disfrazado de consuelo. Eso se cuenta muy bien, se describe muy bien en el cuento. Acá la gente no creo que son de San Jorge, dice, quieren hacer una pregunta. Yo voy a proponerles lo siguiente a los grupos que nos están escuchando. Cuando nos preguntan, cuando hacen una pregunta, además, tiremos una hipótesis. ¿Qué pensaron ustedes cuando leyeron eso? ¿No? O sea, así no le hacemos a él si qué quiso decir el autor. Y podemos conversar sobre qué pasó por la cabeza de ustedes cuando leyeron. A nosotros también nos interesa aprender de ustedes. Acá Victoria tiene una respuesta, Nati. A ver. Yo pensaba que ella sentía culpa por también haberlo querido de una forma, pero también culpa por cómo ella se dejó ultrajar. pero también culpa, no escuché bien, pero también culpa. Por cómo se dejó ultrajar por él. Porque para mí ella era una nena y él la estaba como manipulando psicológicamente. Entonces capaz no se dejó, solamente Claro. Porque fue ella, víctima de una manipulación, ¿no es cierto? claro, en ese momento ella, una nena de 15, 17 años, pensaba que él en serio la quería. Vamos a tener que conversar mucho sobre esto porque me parece que se cruzan otras cosas acá, ¿no? Se cruzan otras cosas como lo que pasa con la condición femenina siempre con ese delito, incluso cuando no es en un contexto como ese. Pero antes de poder entrar en eso, les cuento que sí pudieron entrar por fin de Misiones el grupo de el ISFD Cecilia Braslaski, Aristóbulo del Valle, y ahí está Milagro, estudiante de Lengua y Literatura, que quiere comentar algo. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy estudiante de literatura del Braslaski y nuestra profesora Mariela nos compartió el cuento para leer y fue muy fuerte el cuento, me impresionó muchísimo. Llegué a llorar porque desde la secundaria trabajamos mucho con esos casos y eh, realmente en pocas palabras, en pocas páginas, subyacen muchísimas cosas en el cuento. Y bueno, una de las que ya se viene hablando, que es esta cuestión de la culpa de la víctima. Y yo pensaba en no solo en las mujeres de la época, sino en todas las víctimas y también en lo que nos pasa actualmente, lo que es infanticidio y femicidio. Eh, la culpa, digamos, es un arma de miedo que utiliza todo torturador o todo victimario, digamos, para abusar. Y es impresionante cómo genera en la víctima eh, esa desesperación por creerse o por pensar que es parte de un infierno como ese, porque lo que ella planteaba, o sea, ella no le contaba a su marido, porque ella sentía vergüenza, o sea, Sí. para mí esa es la parte más fuerte, sentir vergüenza de ser víctima, o sea, perdón que me emocione, pero conozco muchísimos casos cercanos de hasta niños que, que no cuentan porque sienten vergüenza de ser la víctima y exponerlo eso en un cuento en tan pocas hojas, la verdad que me impresionó muchísimo. Y
me pareció muy fuerte. Disculpen. Gracias, Milagro. Gracias, Acá Milagro. está Carola, que escribió en lugar de que quizás podés decir esto de viva voz, o no sé si querés que lo lea, Caro. Muchas gracias, Nati. Hola, Elsa, qué gusto Hola, saludarte. gusto. Soy una gran admiradora de tu escritura. Lo que pensaba es que es una de las cuestiones que me surgen con el cuento es que en Chile existía un centro de tortura específico en el que se infringían violencia sexual. Se le llamaba La Venda Sexy y ahora hay un corto que está dando vuelta por todo el mundo y que está candidato al Oscar, que se llama Bestia, en la que la protagonista es una de las torturadoras, que además es muy impactante porque era una mujer, que se llamaba Ingrid Olderock, y le llamaban la mujer de los perros. Eh, y es un cuento que es muy potente, porque desnuda algo que no se habla en general, que es la violencia sexual como un arma, la violencia sexual como una forma de manipular y de asustar más profundamente a quienes militaban. Eh, Sos muy valiente, Elsie, te agradezco mucho, el cuento es tremendo y arrasador, lo mismo que a 20 años luz, que lo acabamos de terminar de leer, porque yo tengo un pequeñito grupo de lectura y lo vamos a comentar el sábado. Son libros que te quedan dando vuelta, donde vos no le ahorrás ningún disgusto al lector, a la lectora, y eso está muy bien no pensar que no podemos con esto. Y me encanta, Nati, la verdad me encanta que haya chicas y chicos que lo hayan leído, que se hayan animado a hablar de violencia sexual también en la escuela. Y agradezco muchísimo a Milagros, que acaba de emocionarnos a todos con sus lágrimas. Muchas gracias, Elsie, muchas gracias, Nati, muchas gracias, Cristina. Les cuento, Gracias, yo Carola. para mí también acabo de tener un shock, porque veo gente escribiendo desde Margarita Belén en el Chaco, donde, bueno, también hubo víctimas que conozco y que sufrieron esto. Y la gente de la biblioteca de Margarita Belén dice: desde la biblioteca los escuchamos mientras trabajamos y los chicos hacen sus tareas. Una vez más, la literatura testimoniando, reflexionando. También nos están viendo Rosana desde Rincón de los Sauces, Neuquén, Gaby Rufinato desde San Guillermo, Santa Fe, desde Fortín Lugones, Verónica desde La Paz, Entre Ríos, desde Cañada de Gómez. Ana Gallego dice: leí tu novela 20 años luz, me encantó, lo di en un sexto año, muy rico en todo sentido. Nos acompaña la bibliotecaria de la escuela número 19 de Corbalán, en representación de María Leticia de la Escuela Modelo de Educación Integral, que también va a participar esta tarde con Silvia Schuger. Nos ven desde Santa Fe, bueno, desde muchos lugares, San Jorge, desde Moreno, dice, no sé qué es San Jorge, desde Moreno, Formosa, La Quiaca, Jujuy, Misiones, Río Grande. Bueno, sepan que estamos conectados y hay una novela que también quiero recomendarles para leer después de este cuento, es la novela perfecta para leer después de este cuento, que amplía mucho este universo y cuenta qué pasa después de esa salida que Elsa alcanzó apenas a entrever en ese momento cuando escribió ese cuento, ¿no? Pero, ¿y qué pasa después? ¿Querés contarnos algo sobre Doble Fondo, Elsa? Sí, es que creo que ahora tomé conciencia que en este cuento está el germen de Doble Fondo, pero siempre, bueno, las obsesiones se repiten, ¿no?
Entonces, en Doble Fondo, bueno, que es digamos que es un thriller, es algo que ocurre en el siglo XXI, en Francia, a partir de la muerte de una mujer, pero que vuelve a traer esta época a partir de... Son personajes que parece que son distintos, pero que finalmente es el mismo, ¿no? Sé que otra vez estoy spoileando, pero bueno, no me queda otra, ¿no? Y que en principio esa novela estaba basada en el Centro Piloto París, que era una oficina de inteligencia que montó la Marina en París, ¿no? Para espiar y controlar a los exiliados, pero bueno, que no fue muy claro. Quiero decir que incluso yo investigué muchos años después y me encontré con muros, ¿no? Donde no podía avanzar las preguntas. Entonces, a partir de esta obsesión que tenía con el Centro Piloto París, que no sé cuántos años me llevó, cada vez que iba, trataba de hablar con alguien, porque también fue un centro de operaciones de Masera en el sentido de la carrera política, ¿no? O sea y de su relación con la PEDU, la época en que la represión se convierte en represión mafiosa, digamos, ya no eran las ideas, sino los negocios, ¿no? Hacían una serie de actos no sé, de enormes violaciones a los derechos humanos, pero para sacar un beneficio económico. Y el personaje, pero se me desvía la novela hacia el personaje de esta mujer que tiene una relación con uno de estos torturadores, pero ya en un plano más largo y más amplio, y me vuelvo a encontrar ahí, mientras buscaba esto, con esta, no sé cómo llamarlo, prejuicio incluso de los compañeros, ¿no? No de solamente, sino, bueno, ¿ese algo habrá hecho? Digamos, ¿por qué tenía como señalando con el dedo, ¿sabes? Cuando hubo situaciones muy diferentes. Y bueno, ahí me ocupó también de lo que fue la época del Mundial, del 78, pero siempre esta idea, no sé, se convirtió en una suerte de obsesión, ¿no? Y bueno, después esa novela ha sido leída por alguna gente, digamos por algunas mujeres que les pasó, no esto, por supuesto, porque lo mío es una ficción, pero algo, digamos, semejante. Y bueno, y me dicen que hubo una comprensión, ¿no? Porque a mí me parece increíble una mujer que esté en tales condiciones que se la juzgue o se la señale con el dedo, ¿no? Primero hay que saber qué te pasaría estando ahí, ¿no? Y es distinto que este cuento porque las circunstancias son diferentes, pero el problema es el mismo. Y ahí hay en esta novela hay un femicidio, ¿no? Pero me pasó algo curioso porque fue bastante tiempo después de escribir esta novela que yo me preguntaba, el personaje, lo puedo decir porque pasa en el primer capítulo, es asesinada esta mujer. Y yo decía, bueno, pero esto no tiene que ver con la historia, porque yo trabajo son personajes ficcionales, pero sobre hechos históricos. En cambio, esto no había ocurrido en la historia, esto era algo que yo estoy inventando en Francia.
Entonces yo no podía cambiar ese ese final donde ella la matan, ¿no? Y fue mucho tiempo después de escribirlo que me di cuenta que en realidad no se podía cambiar, porque no solo la mata por las circunstancias históricas y demás, tiene que ver con los vuelos de la muerte, sino que la mata porque, más allá de todas las circunstancias históricas, es una mujer que dejó a un tipo y se la juró Exactamente. y la No se, mató. dijo que no. Y era porque yo no quería que termine, porque yo decía, bueno, pero después ¿cómo hago? A mí me gusta que terminen bien, como los cuentos estos, o hay de Años Luz, o los otras, como que terminen bien, pero con esta no podía. Pero fue, como digo, una revelación a posteriori de escribirlos, ¿no? Porque, por ejemplo, los lectores franceses ponían mucho hincapié en la maternidad, es decir, en temas a lo mejor diferentes de los que lo ponemos nosotros. Y yo después hice esta reacción, porque tus personajes también te enseñan o te descubren cosas que uno no sabe mientras lo escribe. Y también sí, efectivamente es el mismo, digamos que es el mismo tema, aunque de una manera diferente, porque encara otra, sí, es durante la dictadura, pero encara también otra situación histórica, que es toda esta, la del centro piloto, también lo que pasó en el Mundial del 78, Y en la también... ESMA. Y en la ESMA, y en la ESMA y esa repartición de las mujeres que estaban como víctimas en la ESMA, ¿no? Sí, porque Y era muchas muy de esas loco mujeres, también. muy loco, que forma parte del, me imagino, de la estrategia de alienación de estas bestias, que ahora parece que no tenemos que decirles bestias, son humanos, gente horrible, o sea, personas horribles, ¿no? Y pensaba en esas mujeres que además ese delito se continuó incluso durante los años de la democracia recuperada. Acá dice, buenas, soy Guadalupe también, estudiante del ISFD de Misiones. Considero, dice Guadalupe, que la historia no solo es buena para contar un suceso histórico importante, sino también para hablar con los estudiantes de sus derechos y brindar un espacio de confianza, libre expresión y otras herramientas que quizás no obtenemos en otros lugares. Muchas gracias, Elsa, por tanto. ¿No? Dice que la historia es un lugar de confianza. De hecho, nos permite hablar de cosas que pasan ahora. Milagro dijo, estoy rodeada de gente que se siente así, ahora. Y por eso mismo también Cristina dijo, esto nos va a permitir hablar del presente también, ¿no? Natalia. Sí, a ver, Claudia. Okay. Sí, yo, Claudia. Sí. Acá las alumnas quieren comentar algo porque nosotros venimos justo del acto de conmemoración del 24M y bueno, pasó algo muy particular. Bueno, yo quería comentar, un profesor contó la historia acá, una profesora de la escuela, que sus dos padres estuvieron en el ESMA, fueron secuestrados, y uno, el papá, ideó escaparse. Entonces, antes de escaparse, iba escribiendo su nombre en todas las como paredes que encontraba, y un día, un 17 de marzo del 78, a él se le dio la oportunidad de subirse al auto con un policía y escaparse. Se escapó, estuvo con su mujer y sus hijos un año aproximadamente, hasta que lo volvieron a encontrar, lo asesinaron y lo llevaron a la ESMA como forma de escarmiento para mostrarles a todo su cuerpo. Después, en septiembre, creo que en marzo lo habían matado, en septiembre, el 13 de septiembre, la matan a su mujer y hacen lo mismo. Esa es la historia de una profesora de nuestra escuela. De los papás. Qué horrible. Bueno,
Ahí está el escarmiento, ¿no? Que era mostrárselos, creo que me parece que conozco el caso, mostrárselo como para que a nadie más se le ocurra escaparse, ¿no? Y Les también cuento que no. tenemos, para agregar, ¿Sí? compartimos este año un compañero belga y recién le estamos preguntando, está acá al fondo, por eso hablo yo en su nombre. Sebastián, le pregunté por esta historia. Seba, ¿querés hablar? Sacate y bien fuerte. Hola, soy Sebastián. Hola. ¿Qué te pareció la historia? Me pareció muy cruel la historia de la dictadura. Y, ¿Con qué la relacionas? De tu país. en mi país, en Europa, tuvimos las 2 guerras mundiales y también hay muchas historias así de gente que estuvieron en campos y sí. Profesor, le quiero hacer una pregunta a él. Bueno. A ver. Elsa, yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te inspiró a vos a hacer tanto hincapié en estos temas? Bueno, creo que pertenezco a una generación donde la dictadura nos partió en dos, ¿no? Yo, digamos, la historia de esta novela a 20 años luz, yo la escribí, empecé a escribirla 20 años después del golpe, ¿no? Pero, y vivía en España, lo que me ayudó. En esa época, fines de los 90, bueno, no, digamos que no se hablaba o no se escribía, no había alguna novela testimonial, yo lo tomo como literatura, como te digo, basada en hechos reales, pero también basada en hechos que no habían ocurrido. Por ejemplo, no había ningún caso de chicos que se buscaran a sí mismos. Entonces, la sensación de que algún día iba a pasar, ¿no? Y de hecho fue muy curioso porque al mismo tiempo que la novela sale en España, se produce el primer caso de una chica que se busca a sí misma, ¿no? Ahora, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo me puse a escribir esa novela, como digo, estaba fuera de las circunstancias, nada tenía que ver con, no sé, lo que vivía no tenía nada que ver con eso, pero me fue, por decir así, arrasando. Lo que yo creía que era una historia, es como que mi personaje, que es la otra generación, es la generación de mis hijos, ¿no? Incluso ciertos, no digo reproches, pero ciertas cuestiones que ella le plantea al padre, solo, por ejemplo, ¿por qué me tuvieron? ¿No? Una pregunta bastante elemental, ¿no? Porque en esa época teníamos hijos tan jóvenes, parecía sin ningún tipo de reflexión. Y bueno, el padre le contesta algo así como, bueno, porque nos queríamos, ¿no? Como que no, hay una situación, no digo de confusión, sino de que se demoró muchísimo tiempo en poder escribir sobre eso. Y había muchas represiones, digamos, la represión, bueno, la oficial, digamos, que no vale la pena mencionarla. Si no se podía hablar de algo, ¿cómo ibas a escribir? Después la represión, digamos, social e incluso del medio literario, ¿no? En el sentido de que, bueno, este libro fue publicado en la Argentina, pero en principio fue rechazado por todas las editoriales. Después lo publicaron porque lo había elegido el
un mexicano, digamos, que era director de un grupo que salía en la Argentina y habrá durado 3 o 4 meses porque lo levantaron por un error administrativo. Y no salió hasta muchos años después, ya tenía 15 traducciones el libro cuando salió. Pero había una represión de por qué, entonces yo vine a presentarlo en 1999 y me resultaba increíble que me preguntaran, ¿por qué escribiste sobre esto? ¿Y por qué? Como si hubiera escrito, no sé qué decirte, sobre Japón o algo por el estilo. Pero yo ya había sentido que lo que era una historia como otra, porque yo no escribo para enseñarle a nadie nada, se me iba imponiendo mientras lo escribía de una manera muy fuerte de que quiero que se sepa que en la Argentina se robaron niños. Niños que obviamente no digo que acá que no lo tengo que explicar, pero en países lejanos dije muchísimas veces, no soy yo, no es mi hijo sabe quién es, pero digamos esa sensación de que pudo haberte pasado, ¿no? Y esto, bueno, era como que en ese momento, fines de los 90, bueno, no sé, parecía que no se podía hablar, pagué lo que se llama un derecho de piso, ¿no? También hablando del tema de mujeres y hombres, también sentí y lo viví, ¿no? ¿Por qué hablar antes una mujer de esto que un hombre? Así de sencillo, ¿viste? Como que a las chicas, ya no hoy, pero digamos a las mujeres el amor, a los hombres la guerra. Entonces, una mujer, la guerra, digamos, no porque fuera una guerra, pero quiero decir la aventura, ¿no? Es que Entonces se han vendido además como novelas negras en Europa, por ejemplo. Sí, sí, sí. De todas maneras, la novela estructuralmente como novela Es un thriller. es un thriller. Pero digamos que también hubo como una represión, y yo les digo que quizás no nos damos cuenta, sobre todo la gente más joven, todo lo que se ha avanzado en ese sentido, en el sentido de la justicia y en el sentido de la aceptación. La cantidad de personas que a mí me preguntaron, viste, pero ¿por qué hablas de eso? ¿No? Como que a los chicos no hay que decirles la verdad. No hay que decirles de quién son hijos, o sea, hay que decirles una mentira. Pero esto era como, no sé cómo decirte, era un pensamiento que parecía natural, ¿no? Como, En los bueno, 90, cuando sale la novela. sí, sí, por eso te digo, lo que hemos avanzado a una sociedad que, bueno, cada vez que se encuentra uno de los nietos, bueno, salvo, qué sé yo, algunas excepciones, siempre hay monstruitos por ahí, la gente se alegra, y además la sociedad ha comprendido esta cuestión. De todas maneras, también con respecto a la búsqueda de la identidad y eso, yo me di cuenta del el enorme alcance que tiene esto, porque esto no es que es un problema que nos sucedió a nosotros como sociedad, pero es un problema que en las sociedades más disímiles, no sé, no disímiles, pero digamos, yo me acuerdo cuando lo escribía pensaba que la tenía que escribir, a mí me gusta mucho jugar con el tiempo, y que lo tenía que escribir fácil para que se entendiera. Y yo me decía en un pueblito de Finlandia, ¿no? No porque Finlandia sea nada raro, sino que para mí Finlandia, yo no fui nunca, pero lo que menos me podía imaginar es que se iba a leer en un pueblito de Finlandia, digamos, en distintos países. Y la respuesta que yo tuve de gente muy lejana fue realmente como para creer que la frase de que los derechos humanos nos conciernen a todos, a mí me la dio un libro. Sí, es cierto, porque hay gente que escribía la editorial diciendo: ¿qué podemos hacer por eso? ¿Cómo podemos ayudar? Sí, y bueno, y de hecho también hubo
hubo casos que leyendo la novela se animaron a preguntar. Si estoy hablando Porque de... el personaje de la novela es absolutamente inventado. Es una novela que Elsa prefiguró, la novela prefigura a esos nietos que después salieron a buscarse a sí mismos, Sí, como dice Elsa, ¿no? totalmente inventada, a pesar de que, bueno, generó un efecto muy raro. Por ejemplo, en Italia me pidieron que fuera a declarar luz. Y yo decía, no existe luz, o sea, existen las luz, pero no existe luz. Y después para mí fue muy conmovedor hablar con los nietos, o sea, con los nietos que se buscaban, que se iban recuperando, ¿no? Pero digo, a veces la literatura en ese sentido es un camino transversal que, bueno, que es importante a la historia, ¿no? Les voy a leer unas cosas que llegan desde la conversación en Facebook. Dice María Zambrano, buenos días, desde Tartagal, Salta, iniciando el 2022 del plan de lecturas con la lectura sobre un tema que toca todas las emociones. Viviana Royani dice, gracias por alentarnos a seguir leyendo sobre esta problemática que tanto nos impacta. Como siempre, la literatura nos hace pensar en las cuestiones de la vida, en este caso un tema tan cruel. Silvia Palacio dice, es la primera vez que estoy participando de estas lecturas, aquí en el Plan Nacional. Soy docente de lengua y literatura de Fines, y precisamente estamos tocando estos temas, que mucha gente todavía considera tabú, y que gracias a Dios hoy en día muchas de estas novelas nos permiten visualizar desde otro punto de vista. También estoy trabajando con libros que tratan estos temas desgarradores. Gracias, Elsa, muchas gracias. Y Cristina dice, tan necesario profundizar esto horroroso que vivimos para que los jóvenes puedan comprender. Aquí de la escuela secundaria 207, que no me acuerdo de dónde es, te preguntan si te exiliaste en España. No me exilié, yo viví en la Argentina, me fui a España tiempo después, digamos, en el 90, cuando dieron el indulto, para ponerte una fecha precisa, que ya era, bueno, estaban unos pocos, pero Menem dio el indulto, pero bueno, el exilio fue interno. Aquí los chicos de la escuela secundaria 207 contestan, somos de Cañada de Gómez, los que te preguntaron sobre el exilio. Bueno, llevamos un rato de charla, todavía tenemos tiempo para conversar un poquito. Pensaba profundizar un poco en el cómo contás las historias, porque estuvimos hablando del qué, de las cosas que nos contás cuando te sentás a narrar, pero me parece que me gustaría que nos contaras algo sobre el cómo, porque toda tu narrativa tiene una apariencia de sencillez, que de alguna manera a mí me parece que explica esta sensación tuya de que, tenés en mente que lo puedan leer en un pueblito de Finlandia. Esa generosidad se traduce en una sencillez o una aparente sencillez. Y a mí me gustaría que nos compartas un poquito sobre cómo construís estas historias, que además cuando uno las lee después se da cuenta que le pareció sencillo, como que uno patinó por el texto, pero cuando la vuelve e intenta releer, encuentra que está armada como un rompecabezas, usualmente, ¿no? Un mecanismo muy complejo. ¿Nos contás un poco sobre el cómo? Sí, bueno, el trabajo es lo que es un arduo trabajo. Paso mucho tiempo corrigiendo. Me gusta mucho corregir, me gusta mucho cambiar. En una novela lo que resulta difícil es armar una estructura. Lo que dije que quiero que se entienda fácil
era porque, bueno, a partir de esa novela de A 20 años luz, yo creo que hago un cambio en mi narrativa, y es como si me hubieran quitado un corcho, ¿viste? Y a partir de ahí pudiera salir. Entonces después sí que me sentí más libre, pero no porque alguien me hubiera dicho no podés escribir sobre esto. Pero al sentirte más libre, bueno, me permito también en lo literario formas que puedan fluir, no sé, uso mucho el indirecto libre, digamos, que te A ver, queda... contanos qué es, contanos ya, si lo vas a decir, contá qué es el indirecto libre. Sí, bueno, no sé. Es decir, en lugar de poner todos diálogos, pongo dentro del discurso del narrador algunos parlamentos mezclados, pero de manera que el lector esté como participando de esa conversación. Lo hago partícipe de ese lugar, como si estuviera en esa escena. Y por otra parte, con el indirecto libre, lo que pasa es que se cuenta en mucho menos palabras lo que sería si no larguísimo, ¿no? Entonces le da una agilidad. Bueno, además me gusta. La gente que estudió conmigo años me dicen, soy una especie de fanática del indirecto libre, ¿no? Me gusta también utilizar varios narradores, pero esto tiene una idea curiosa, digamos, un poco ingenua, ¿no? Que es cuando escribía 20 años luz, quise poner varios narradores porque todavía pensaba que si yo pongo varios narradores, nadie se va a dar cuenta de lo que yo pienso. Entonces, es como una especie de treta de disimular, ¿viste? Entonces, y yo digo que no, porque No nos dimos obviamente... cuenta, nadie se dio cuenta, Elsie, nadie se dio cuenta. Bueno, pero también quería poner, por ejemplo, suponete, una ley de obediencia, la ley de obediencia de vida la explico en la novela, pero la explico según la versión de los milicos y según la versión del personaje que es el compañero de Luz, ¿no? Entonces, vos tenés a veces esto me surge, digamos, de los mismos estudios que se hicieron, ¿no? Los alemanes, que es gente como súper rigurosa, que te dice acá esto y acá lo, ¿entendés? Como que habían puesto los discursos en donde explico una cosa de dos maneras. Pero fíjense que habiendo muchos narradores, el narrador que no existe en esa novela es Liliana, que es la madre de Luz. Es decir, que habiendo tantos narradores, podía haber puesto el de ella, pero quizás es porque justamente su silencio, es decir, habla, pero a través de otros que la cuentan, es la ausencia, es rodear de palabras la desaparecida, en este caso. Como yo no me sentía en condiciones de tomar la palabra de alguien que asesinaron en ese momento, ¿no? Entonces habla desde el silencio. Uno sabe todo lo que le pasa. Silencio atronador. Entonces esto también era como un intento de algo tan difícil como hablar de los desaparecidos. Por eso digo que ese camino hoy está, bueno, hemos hecho un enorme camino en ese sentido. Porque bueno, es cierto que puede seguir siendo un conflicto, pero hoy se puede hablar tranquilamente. Y bueno, lo de los muchos narradores al final, de todas maneras, me quedó como... Como marca de fábrica. Me quedó como marca. Porque también los varios narradores, yo los considero como cámaras, ¿no? Es decir, esto lo veo desde acá, lo otro lo veo desde ahí, entonces el lector tiene una idea más, no sé cómo decirte, otra vez el estar ahí, ¿no? El poder participar.
Pero bueno, también es una manía mía, ¿no? Tener muchos narradores. Yo creo que ahora los chicos cuando vuelvan al aula cuando se quedan solos apagamos la cámara, van a ir a buscar en el cuento todo ese truco del indirecto libre, a ver cómo lo Sí, encuentran, tiene un poco porque es este cuento, sí. interesante. Este cuento tiene bastante de ese truco y está bueno ir a rastrearlo, a buscarlo, a ver cómo se hace para aprender a hacerlo también, ¿no? A ver si nos sale. Y lo de las muchas voces tiene algo profundamente democrático también. Es interesante. Y entre esas muchas voces en A 20 años luz, me quedé pensando, porque hoy estamos pensando sobre todo en, le has dado voz a víctimas, decís, bueno, en esa novela no pude hablar con la voz del muerto, del desaparecido, pero en otros lugares sí, le has dado voz a todos. Y de todos estos personajes que conforman una época, los buenos, los no tan buenos, bueno, no hay buenos y malos, además eso también hace que sea muy, muy buena tu literatura, en el sentido de que, por ejemplo, el personaje de este cuento, lo primero que se le pasa por la cabeza es la idea de la venganza, que después Sí. no concreta, pero me quedé pensando en la madre, en la apropiadora de Luz. Y ese cuento que le da voz a una apropiadora que no hemos escuchado discursos de apropiadoras de la vida real, o muy pocos, ¿no? No hemos escuchado muchos testimonios de mujeres en ese lugar. Sí, con ese cuento que se llama La película de Mónica, te referís, que está también está en Callejón con Salida, que Que es tremendo. la idea partió de que, bueno, yo me enteré que uno de los apropiadores, la mujer, tenía 2 hijos antes. Bueno, de la historia, y supe que estaba viviendo en Barcelona. Entonces quise convencer a algún periodista, qué sé yo, que la entrevistara, pero no lo logré. Y yo tenía una idea, y cada vez que lo escribía me salía para otro lado, ¿entendés? Yo tenía la idea de que ella le reprochaba a este marido porque no era una mujer que no podía tener hijos, de hecho tenía 2 hijos de su primer marido, ¿no? Y entonces, bueno, al final un día la dejé ser, digamos, como ella quería, y es un cuento que sí, es bastante terrible. Cuando digo que está apoyado en un caso real, no quiere decir que esta mujer piense eso, ¿no? Que así me la imaginé yo, en esa contradicción de que el marido se lo impuso, pero ella lo aceptó y la hizo convivir con sus hijos. Y bueno, y al final te das cuenta que ella, en realidad, el tipo se le impuso, pero que ella es tan asquerosa como él, digamos, ¿no? Pero en una cosa de personajes bueno, con sus grises, ¿viste? Con sus blancos y sus negros. Porque la idea también de poder identificar al lector es que los personajes sean, no sé cómo decirte, comunes, ¿me entendés? Que te lo puedas imaginar, que no sean gente que es tan diferente, incluso en el lugar del torturador, ¿no? Los torturadores no son seres de otro mundo, no son marcianos, son de este mundo. Desgraciadamente, pero son de este mundo, ¿no? Entonces es como mostrar una sociedad entre casa. El lugar este de la mujer, de la apropiadora, que se llama la película de Mónica, el cuento, sí, me costó mucho, pero al final era como, no sé cómo decirte, como el personaje me pedía. Yo no digo que esta mujer, la real, sea así, pero que yo me la imaginaba de esta forma. Ese Sí, hay cuento me muchas, resultó perdón. duro.
No, Es durísimo ese cuento. Hay muchísimos chicos ya despidiéndose porque estamos ya cerca de la hora de que se termina la clase, el día de clase. Nos dicen desde Bahía Blanca que están escuchando con mucha atención y emoción, gracias. Se despiden también, dice, nos despedimos porque vamos a participar del acto alusivo al 24 de marzo, los chicos de la 207, y antes Patricia, también de la secundaria 8055, no, Claudia dice, preguntan los chicos, y esta sería la última y nos vamos, ¿qué otros textos, libros recomendás leer? Muchas gracias por tu charla, por este espacio y por entusiasmarnos a seguir conociendo a través de la literatura. Bueno, hay libros sumamente interesantes, hay libros de la otra generación, digamos, que de la otra generación me refiero a libros que son, por ejemplo, de hijos de desaparecidos. Recomiendo, bueno, no es un libro, pero recomiendo una película que es Infancia Clandestina, que es de un hijo que tiene ahí todas las contradicciones de un libro importante, que eso es Recuerdo de la Muerte, de Bonazo. Qué bueno. Un libro que marcó un hito, ¿no? Si bien se refiere a un testimonio, es un libro que fue muy importante. También Luisa Valenzuela tiene un cambio de armas, es una manera de abordar el tema muy interesante. Y no sé, bueno, habrá muchos más. Aquí te dicen de los chicos del ISFD Braslavsky, no son chicos, son futuros docentes, el silencio es muchas veces un grito pidiendo auxilio, y el silencio de la obra de Elsa permite pensar y reflexionar en las personas que gritan ese silencio, pero pidiendo que alguien o algo los ayude o escuche. Gaby te agradece, Gaby Padilla. Milagros Mela dice, esas características que expone la escritora me llevan inevitablemente a pensar en los críticos y analistas que expresan en sus estudios la búsqueda incansable de la originalidad de la literatura latinoamericana. Habría que invitarlos a leer estas obras. Bueno, no sé si algunos de los que están conectados quieren despedirse. Gracias por este encuentro, dice Karina Supo, tanto para seguir conversando. Es eso, es el principio de una conversación, es la continuidad de una conversación que de alguna manera con esta colección que se llama Lectura y Memoria, que empezó hace muchos años y que decidimos con Cristina continuar y dar lugar a este diálogo. Tratamos de profundizar cada año por estas fechas. Daniel dice, si me es posible, desearía hacer un saludo, por supuesto. Bueno, ante todo agradecer mucho a Natalia, el Plan Nacional de Lectura, un placer realmente, un placer poder escuchar de viva voz a esta enorme autora que es Elsa. Muchísimas gracias también a Cedía Neuquén, a Iván Nicola por esta invitación. Estamos articulando desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades con nuestro programa de extensión e investigación en la formación docente desde la lengua y la literatura, con el cual trabajamos también con los distintos institutos de formación docente de la provincia de Neuquén y articulamos con el Plan Nacional de Lectura. Así que muy enriquecedora esta instancia, realmente un agradecimiento formal y personal también. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Los invito también a compartir, si Cristina me da una mano y lo pone en el chat y en el chat del Face, el cuadernillo Literatura de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación de la Nación, que de hecho en el cuadernillo Literatura, que es toda una invitación a leer sobre esta época desde la literatura y en general a leer la literatura en clave de derechos, que no es más que una de las muchas formas de leer,
pero ese cuadernillo hace hincapié en esa forma de leer literatura en clave de derechos. Hay una propuesta de lectura de este cuento que compartimos hoy, así que me gustaría, sobre todo quienes estuvimos en esta charla, compartirlo. Ahí lo estoy compartiendo, Nati. Gracias, Elsa, Natalia, Cristina, por este encuentro que nos permite seguir pensando la vida desde la literatura. Dice Adriana Elvira desde Santa Fe, que no quiere hablar, está tímida. Sin duda, todas las obras de las que se habló hoy son de lectura imprescindible. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a Verónica, que está levantando está en el ministerio levantando todos los mensajes que nos llegan desde tantos lugares, y que se ocupó de organizar este encuentro también. Fue organizado muy rápido. Quiero agradecer a la gente de prensa que nos ayudan a que esta charla pueda suceder, a los técnicos del ministerio, a Adrián, que siempre es un genio y nos ayuda para que esto suceda. Y bueno, Elsa, gracias por las cosas que escribiste, gracias por este rato que nos regalás, y bueno, vamos a seguir conversando. Yo también quiero agradecer este encuentro que me parece tan importante, y que deseo tanto este contacto con los lugares de estudio, con los jóvenes, con los educadores, así que muchas gracias, estoy muy contenta. Bueno, y un último agradecimiento para Cristina, que nos pasamos siempre el verano pensando qué vamos a convidar de leer por estas fechas, y a veces nos sale. Muchas gracias, Nati, muchas gracias a todos, a Elsa especialmente, y solamente les compartí algunas cositas más ahí de links, que muchas cosas que nombró Elsa, que desde el campo de las ciencias sociales se pueden indagar, como lo que fueron los indultos, la ley de obediencia de vida, todas esas cosas que fueron nombrando en la charla. Ahí les fui dejando materiales para que puedan trabajar con los y las estudiantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, nos vemos dentro de un rato. Vamos a estar conversando con Silvia Schuher sobre su cuento La composición. Gracias por acompañarnos.